Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Vicente Rodríguez Flores Casanova. Soy abogado, facilitador de constelaciones familiares en el Instituto Valenciano de Terapias Naturales, profesor de esta formación en este centro y terapeuta de Rebirthing. Hoy estoy aquí para presentaros el taller que daré el próximo 20 de febrero, sábado, en el Instituto Valenciano de Terapias Naturales, dedicado a la aplicación práctica del derecho desde la perspectiva de las constelaciones familiares, lo que se viene a llamar derecho sistémico. Este taller va dirigido principalmente a alumnos de la formación que deseen completar esta formación con un taller que creo que les resultará muy interesante, a abogados, jueces y otros profesionales del derecho que quieran conocer esta maravillosa herramienta de las constelaciones familiares y aplicarla en su vida profesional, y a cualquier persona interesada en la temática, porque en realidad no se requiere ningún conocimiento previo para la asistencia y aprovechamiento del taller. Muchos de vosotros seguramente os preguntaréis, ¿y qué es eso del derecho sistémico? Bien, el derecho y las constelaciones familiares comparten algo muy importante, que es el campo de aplicación sobre lo que muestran su mirada, ¿no? Sobre lo que versan ambas disciplinas, que no es otro sino que el de las relaciones personales. Ambas disciplinas tratan de las relaciones personales, pero desde puntos de vista muy diferentes. Y es aquí cuando el particular punto de vista, la mirada especial de las constelaciones familiares, tan amplia, neutra, que proporciona sobre las relaciones y su facilidad para mostrarnos el origen oculto de los conflictos actuales, esta facilidad y esta mirada es la que puede dar o da un carácter verdaderamente revolucionario a esto que os estoy presentando, es decir, a cómo puede esa forma especial de enfocar las relaciones familiares de las constelaciones, cómo puede dar un impulso extraordinario a mejorar la resolución de los conflictos. Os pondré un ejemplo. Imaginaos que un día cualquiera una persona, un cliente que viene a mi despacho y me plantea una cuestión de un conflicto con sus hermanos por una cuestión de herencia. ¿Vale? Esto, la resolución normal de esta situación sería desembocar en un pleito judicial, normalmente muy largo, muy caro, muy costoso, y con una sentencia final siempre impredecible que casi con toda seguridad no iba a contentar ni a unos ni a otros, ni siquiera a aquel de los litigantes que haya vencido, entre comillas, en el pleito. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en realidad, por ejemplo, en este pleito, realmente el problema no sería el reparto de esos bienes, que parece ser la realidad del problema. El problema es algo mucho más atrás, de donde deriva pues el reparto de los bienes es una excusa para dar salida a ese problema más ancestral, más enraizado en el sistema familiar, que normalmente está oculto. Y el enfoque de las constelaciones familiares permitiría dar visibilidad a este problema y buscar una solución normalmente amistosa, que dé a las partes en conflicto la posibilidad de negociar desde una posición mucho más adulta y una solución realmente satisfactoria para ambas partes. Esta es la gran ventaja del enfoque sistémico del derecho. El taller será eminentemente práctico y constará pues, de ejercicios prácticos y dinámicas similares a los que se utilizan en los seminarios de la formación de constelaciones, de forma que permitan que los asistentes puedan sentir y experimentar todos aquellos contenidos que el taller tiene para ellos. Y también, por supuesto, se realizarán constelaciones familiares de los temas que aporten los participantes. Bien, pues espero que os haya interesado
lo que os he dicho, la temática de este taller, y confío en veros a todos y a todas que podáis participar en el mismo, como os he dicho, el sábado 20 de febrero de 2021. Gracias por vuestra atención y buenos días a todos.